de logística Marine and Affinity de JLT RE Colombia, quien hablará de los riesgos asociados a la cadena portuaria y operadores desde la visión del COMPES portuario. Así que lo invito al escenario. Bienvenido. Muy buenas tardes. Bueno, vamos a tratar de ser bien ágiles. Acá traje mi agenda que me está visitando el alemán. No él, sino el otro, el de la Alzheimer. A ver, bueno, rápidamente. Muchas gracias a la Cámara de la ANDI por su invitación, a la Cámara de Logística, la Gerencia de Puertos. No, ¿ya? Bueno. Principalmente, ¿por qué estamos acá? Realmente, el motivo por el cual hacemos nosotros esta visita es que la ANDI nos pidió el favor de revisar el proyecto de COMPES portuario. Como todos sabemos, el COMPES, que es un proyecto, pero que constituye la política portuaria de Colombia, así la decrete después el Ministerio de Ramo, la fija, y también la ANDI nos dice, en la historia de los COMPEX desde el año 91 a la fecha, los COMPEX, la ley, los decretos que tienen que ver con la actividad portuaria, ¿han hablado alguna vez del tema de administración de riesgo operativo de la logística? ¿Han hablado alguna vez de la suficiente protección a través de los seguros? Entonces, la verdad, pues yo hice esa tarea, se los prometo y se los juro. Yo sí me leí esos compes que son hartísimos, pero no encontré nada. Entonces, ahí se me nos cayó un poquito la exposición, pero más adelante vamos a tratar de buscar una conclusión al respecto. Pero los compes, los decretos del gobierno en general, no hablan de la administración de riesgos y no hablan de los seguros como un instrumento de protección del patrimonio de las empresas portuarias, del patrimonio de las empresas de transporte, del patrimonio de los generadores y lo más importante, del usuario. Es decir, yo, porque a mí sí me toca comprar harina para hacer arepas, no tengo empresa, en los costos que tengo que pagar por esa harina que llega finalmente al supermercado. Bueno, miremos rápidamente. ¿Cómo es? ¿Cómo lo paso? ¿Así? Ya. Entonces, la tabla de contenidos. En primer momento vamos a tratar de hablar de cuáles son los riesgos tradicionales de la cadena portuaria como eslabón de la cadena logística interna y como actor importante en la cadena de suministro en general. Vamos a hablar de las cosas que pasan, que en cierta forma Michael ya lo habló. En el tercer punto vamos a decir, oiga, ¿y el seguro sí sirve para algo? Bueno, ¿quién parece alguien que crea que el seguro sirve para algo? A ver quién es capaz, quién es el valiente. Muy bien, Michael. Le va a dar un premio, le va a dar un almanaque portuario. ¿Sí ve? Todos nosotros vemos que el seguro lo necesario, es un impuesto, es un abuso, es lo peor que puede pasar, es lo que me acaba con mi productividad, con todo eso. Entonces voy a tratar de sembrar una semillita para que pensemos lo contrario. A nosotros también nos importa mucho el cliente. Bueno, yo no dije dónde trabajaba, ¿no? Bueno, ahora les digo. Bueno, entonces empecemos con este punto. Los riesgos tradicionales de la cadena portuaria. Este es el último texto que publicó el doctor Franco, ¿no? ¿No? ¿Usted lo publicó? Bueno, se llama Derecho Portuario Colombo-Británico. Entonces, voy a hacer otra pregunta. ¿Cuántas personas son de aquí diferentes que no sean colombianas? Bueno, Michael ya, usted tiene como triple nacionalidad, ¿no? Gringo, alemán, irlandés y colombiano, ¿no? ¿Quién es de aquí de afuera de Colombia? El señor allá. 2, 3 personas, 4. ¿Sí? ¿Qué pasa? El régimen jurídico nuestro es de influencia romano, germánica, nosotros somos latinos, por eso es que yo me puse este vestido hoy con esta corbata, no como Michael que vino con un azul inglés, con una corbata oscura y unos zapatos negros. Yo me puse hasta los zapatos portuarios, pero bueno, nosotros somos diferentes, nuestro esquema mental es diferente, nuestras normas son normas escritas, nosotros regulamos en normas todo lo que tiene que ver con nuestra actividad productiva. Entonces, eso que puse de británico fue que yo lo intervine porque realmente nosotros cometemos muchos errores en nuestra actividad. Nosotros creemos que el derecho marítimo se asocia al derecho portuario,
¿sí? Y resulta que el derecho portuario o el derecho marítimo son como el agua y el aceite. El derecho portuario se rige históricamente por normas administrativas de derecho colombiano, Constitución Nacional Colombiana. El derecho marítimo se regula por convenios internacionales construidos allá pues, en Londres, en Alemania, en Estados Unidos, en Australia, y pertenece a otro tipo de régimen, donde las decisiones, la administración de la justicia se toma en base a los precedentes, no como nosotros, que nos gusta escribir y anticiparnos a las situaciones de hecho. Entonces nosotros cometemos muchos errores en el segmento de seguros, y también los transportadores marítimos y los puertos, que los quiero mucho, también cometemos ese tipo de errores. Por ejemplo, este es un mapa donde se califican ahí abajo, por ejemplo, todos los tipos de derecho que hay. El civil law, que es el nuestro, el romano germánico, la legislación colombiana, el derecho chileno, el derecho mexicano, español, europeo. El common law, que es el derecho americano, australiano, inglés. Y los demás derechos, el musulmán y otros sistemas. Entonces, ¿qué pasa? Eso es un riesgo. Para nuestra actividad logística, para nuestra actividad portuaria, para nuestra actividad de seguros, para los que trabajamos en Colombia, no en Londres, ni en Alemania, ni en Estados Unidos, nuestro régimen es el colombiano, es nuestra constitución, es nuestras normas y decretos, es nuestro código de comercio, ¿sí? No es el código de comercio inglés, no es el tribunal de arbitramiento inglés, que muchas veces nosotros nos vemos abocados por disposición de las partes a tener que acudir a tribunales para solucionar conflictos a Inglaterra con ley inglesa. Por ejemplo, a los puertos y a muchos operadores logísticos, las transportadoras terrestres no tienen ese problema, muchas veces les vendemos seguros en texto inglés y resulta que la ley colombiana dice los contratos de seguros se escriben en idioma castellano, y también les vendemos seguros donde dice cuando tengamos un conflicto nos vamos y dirimimos nuestro conflicto allá en Inglaterra o en el tribunal del Mississippi allá en Estados Unidos, si es un tema de un buque y somos colombianos, le causé un perjuicio a una colombiana, pero me toca irme a arreglar el conflicto allá con jueces ingleses. Entonces esos errores los cometemos mucho porque creemos que lo que se construye afuera pues puede ser mucho mejor, y eso que donde trabajo es una compañía inglesa, pero eso es muy importante que miremos eso desde el punto de vista de riesgo. Los contratos de seguro se tienen que revisar. Bueno, esto no me copié de usted, Mike, este es otro puerto, ¿no? Michael mostró un puerto donde tradicionalmente se muestran los riesgos, que la propiedad, que la maquinaria, que las bandas transportadoras, que el terminal, pero resulta que hay riesgos emergentes. El mundo cambió, nosotros día a día cambiamos y nosotros nos tenemos que adaptar a esos cambios. Hoy en día, pues, estos riesgos que Michael, no es que no lo sepa usted, sino que no los enumeró, son diferentes a los que usted mostró. Por ejemplo, el tema más importante en la contratación de un esquema asegurativo es la responsabilidad civil contractual frente a mis clientes y la extracontractual frente a los que no son mis clientes. Por ejemplo, el derecho inglés, ellos hablan solamente de una responsabilidad civil, ellos no se complican tanto como nosotros los latinos, no, es que la contractual, la extracontractual, RC objetivada, RC subjetivada, daño moral, no, ellos es RC, y desde ese punto de vista, si usted causa un daño, usted tiene la obligación de reparar. Entonces, los terminales marítimos, los puertos, los operadores portuarios secundarios, los operadores logísticos, si causan un daño, tienen que pagar. En el tema marítimo, pues los riesgos rápidamente se empiezan a estructurar, por ejemplo, en fondeo. ¿Ustedes creen que un puerto, para un buque que se le daña el casco, porque se le daña el casco acá porque dejaron un cabo de amarre o una boya y daña el cabo, es responsable el puerto que tiene el control de ese buque? ¿Es responsable el Estado? ¿Es responsable quién? Entonces es muy importante que todo eso, cuando contratamos un esquema asegurativo, todo eso lo tengamos claro y hagamos casuística, no solamente lo que me ha pasado, sino lo que le puede llegar a pasar en un futuro con casos y experiencias como las que contaba Michael o lo que pasa en el mundo. Nosotros no somos diferentes, ¿sí? Bueno, otro riesgo que ustedes se ven abocados son los riesgos que por las RCs, por los errores y omisiones que pueda producir un práctico durante las operaciones en el canal de acceso, de atraque, desatraque, etcétera. Y también los daños que puedan causar las compañías de remolcaje. Uno de los temas que más nos sorprenden, por eso es que solamente Michael se paró, es
que en Colombia, como el seguro de RC marítima o de operación portuaria no es obligatorio en Colombia, no es obligatorio, cuando hay un incidente marítimo en un canal de acceso, en Barranquilla o en cualquier lado, en Buenaventura, la gente va, déjeme ver su póliza, 500 millones de pesos por daños a terceros que este remolcador le causó a ese Valemax, que es de como de 300.000 toneladas de granel mineral. 500 millones de pesos para reparar el buque. Se derramó el material y contaminó el lecho del canal de acceso del río o del mar. Los daños por contaminación y daños a la salud de los tripulantes. 500 millones de pesos por un daño que causó un remolcador o un práctico que no fue perito. 500 millones de pesos. Eso no alcanza ni para cubrirme la calza de una muela mía, creería yo, en oro, ¿no? Entonces no alcanza. Los gastos, ¿sí? Los gastos. ¿Qué hago? Estoy estrellado, necesito transbordar la mercancía, necesito contratar otro remolque, necesito conseguir un depósito alterno, necesito traer a las autoridades de la DIMAR para que me hagan la investigación, inicien la investigación rápido. Todo eso cuesta. Entonces en las coberturas tenemos que mirar muy bien todo ese tipo de aditamentos, porque existen, ¿o no, Michael? Lo que pasa es que toca armar el vestido de acuerdo a la necesidad del puerto y no como sucede en el derecho inglés, donde las proformas de todos los seguros ya están, son formas, ¿sí? Solamente es que le cambian el nombre, los valores asegurados, pero usted coge eso y eso es una forma. Paga 1.000 millones de pesos por su RC portuaria, viene en inglés y a las aseguradoras colombianas y al corredor interno nos toca hacer la traducción correspondiente. Bueno, los otros riesgos que ustedes los conocen son los riesgos de cargue, descargue, atraque y desatraque de las embarcaciones. Este es un resumen de lo que mostró Michael, pero desde un enfoque de un puerto granelero, donde el patrimonio de una compañía portuaria, una terminal una sociedad portuaria está representada en sus mercancías. Acá hay un tema, ¿sí ven estos hilos? ¿Eso es de clinker o de granel limpio? Ustedes que son los expertos, yo no. ¿Clinker? ¿Granel limpio? Bueno, ¿qué pasa? Michael les habló de una póliza que se llama la Stock Throughput. Esa sí es gringa, y es gringa desarrollada por el Lloyds. Eso es, en nuestro idioma es tránsito y estocaje. ¿Qué pasa? Hoy en día los puertos o los terminales en Colombia contratan unos seguros muy buenos de propiedad. Es decir, protejo las instalaciones y el contenido de estas mercancías que son de mis clientes. Si hay un incendio, si el buque colisiona con un silo, pues esa póliza pues paga el daño de esa mercancía y el daño de la estructura. Pero en la póliza Stock Throughput es una póliza que cubre solamente la mercancía. Es decir, ahí hay 30.000 millones de pesos guardados acá, 30.000 millones de pesos, y el buque se lleva el silo, en la póliza Stock Throughput le va a cobrar o le va a cubrir el valor del inventario. El silo como estructura no. Pero ¿qué beneficio dentro de la competitividad del puerto obtiene? Resulta que estos seguros de Stock Throughput son más competitivos en costo. Cuando yo compro un seguro de propiedad en Colombia, con cualquier compañía que es muy buena aquí en Colombia, todas son muy buenas las aseguradoras, le van a cobrar 2, 1,5, 1,5% más alto a través del ramo de propiedad que a través de un modelo de Stock Throughput, que es un ramo que se comercializa a través del mercado de marín, no del mercado de propiedad, que son un poco más complejos y son un poco más costosos. Entonces ahí dejo una píldora en el sentido, como ustedes tienen que ser un puerto eficiente y que tienen que mantener la continuidad y que tienen que velar porque yo como arepa todos los días, porque si se me sube el precio, ustedes me afectan por su ineficiencia, acá podemos ver que podemos generar ahorros importantes en el tema de seguros, ¿no es cierto? Es un ejemplo, ¿no? Bueno, debe decir quién éramos nosotros, que se nos olvidó. Yo trabajo en JLTR, somos corredores de reaseguro, es decir, yo con el señor que habló ahora, lo conecto con unas gama de aseguradoras para construir modelos de aseguramiento para ustedes. Esa es la misión. Ellos son pues puertos que tenemos pues, asegurados con diferentes mercados. Bueno, ¿qué cosas pasan? Bueno, eso Michael, ¿qué era? ¿Ese es un siniestro de qué? ¿De aceite? Ese es un siniestro, ¿sí de que nos colaboramos? Él me hizo la presentación y yo hablo. Bueno, cosas que pasan. Miren, este es un puerto que almacenaba granel limpio y mire todo lo que se afectó.
responsabilidad civil por lesión corporal causada a personas, a empleados, a visitantes, autoridades. RC por daños a la propiedad, es decir, este silo pertenece a una persona, pero estos contenedores son de terceros y estos también son de otro, entonces hay que reparar el daño porque causa ese incendio a estos bienes. Así no le haya pasado nada, pero con el solo hecho de contaminarlo con el humo, ya si son alimentos, eso ya no sirve y ya toca destruirlo. Gastos de destrucción, etcétera. Responsabilidad civil por daños al buque, porque acá había un buque y también fue afectada por la conflagración. Y lo más importante, que es el riesgo que yo los invito a ustedes, a la ANDI, al gobierno nacional, ¿sí? Que tenemos que unirnos todos los actores de la cadena de abastecimiento para que encontremos soluciones para esto. Ay, perdón, es que yo no sé manejar esto, yo soy de bitácora, así, ya. Que es la interrupción de la cadena logística interna del puerto. ¿Sí ven que este puerto tiene una posición de atraque y no tiene ni un buque? ¿Sí? A mí me sorprende a veces cuando uno negocia un seguro con un puerto, un operador logístico, un transportador, no, lo más barato, que yo soy lo mejor del mundo. No, eso está muy caro, 100 millones, 200 millones de pesos más por una cobertura. Pero a veces uno dice, Dios mío, no se han dado cuenta que cuando el puerto se paraliza, el negocio corre el riesgo de acabarse. Uno, porque no le llegan los usuarios ni atracan, entonces no facturan. Segundo, yo que estoy esperando en mi casa comerme mi arepa, no me llega la arepa, ¿sí? Y es lo único que puedo comer, o si no, pues no engordo. Y el Estado o la cadena de la seguridad alimentaria, en el caso de graneles, donde producimos un daño enorme a una sociedad, y más un país emergente como nosotros, que dependemos tanto de esos